Hola, buenas noches a todos, estimado jurado, público presente. Mi nombre es Mayda Elina David y soy representante de la Universidad de Buenos Aires de la República Argentina. Antes de comenzar, quiero agradecer a todos la oportunidad de estar acá. La verdad que para mí es un honor muy grande estar representando a mi universidad en tan importante evento. A mi ponencia la titulé La situación de los derechos humanos en México. El tema elegido es producto de un intercambio que llevé a cabo en el año 2015 en la Ciudad de México y una investigación que realicé en el mismo. El objetivo principal de mi trabajo es el análisis de la situación de grave violación a los derechos humanos que está atravesando México. Sobre todo, luego de la declaración de guerra contra el narcotráfico realizada por el gobierno en el año 2006. Esta declaración desencadenó niveles desmedidos de violencia, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y crímenes organizados, generando de esta manera una situación alarmante en la sociedad mexicana. Como punto de partida, analicé la responsabilidad internacional de los estados por violación a una obligación contraída en virtud de haber ratificado un tratado internacional. En este caso en particular, haciendo énfasis en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Convención, en sus dos primeros artículos, establece la obligación de los Estados partes de respetar y garantizar derechos y libertades que surjan de ella. La responsabilidad internacional en que pueda incurrir un Estado puede ser exigida internacionalmente luego de darle al Estado la oportunidad de ratificar el daño por sus propios medios. Y siempre teniendo presente que para que un Estado pueda ser sometido a la jurisdicción internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es necesario que previamente el Estado haya ratificado la competencia de este órgano. Investigando el control de convencionalidad desde sus orígenes en las sentencias de la Corte Interamericana, encontré su primer precedente en el caso Mirna Mac-Chan contra Guatemala del año 2003, donde el juez Sergio García Ramírez, en su voto razonado, sienta las bases del ejercicio del control de convencionalidad. Posteriormente, en el año 2006, surge formalmente la doctrina del control de convencionalidad en los casos Almonacid Arellano contra Chile y trabajadores cesados del Congreso contra Perú. En el primero de estos casos, se establece que es el Poder Judicial el encargado de realizar una especie de control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas del Estado y la Convención Americana. Luego, en el segundo de los casos, se puntualizó la procedencia de oficio de este control. En el año 2010, en el caso Cabrera García y Montiel Flores contra México, se establece un control de convencionalidad difuso, donde ya no son solo los jueces los encargados de realizar este control, sino que todos los órganos encargados de la administración de justicia de un Estado deben velar para que las disposiciones de la Convención Americana no se vean mermadas por normas internas contrarias a su objeto y fin. Teniendo en cuenta que el Estado mexicano en particular es materia de análisis en mi ponencia, es que decidí realizar un breve desarrollo de algunos casos que fueron sometidos a la jurisdicción de la Corte Interamericana en los que México fue parte. Estos casos, en sus hechos, guardan estrecha relación con la denominada justicia transicional. Y la Corte, en sus sentencias, puso énfasis en la doctrina del control de convencionalidad. Tales son los casos Radilla Pacheco, Fernández Ortega, Rosendo Cantú, Cabrera García y Montiel Flores y García Cruz y Sánchez Silvestre contra México. Considero relevante destacar la importante reforma constitucional que realizó el Estado mexicano en junio de 2011, donde en su primer artículo de la Constitución Política dotó con jerarquía constitucional a tratados internacionales de derechos humanos en los que México sea parte. De esta manera, realizó una apertura del ordenamiento jurídico mexicano al derecho internacional de los derechos humanos. Luego del análisis que realicé, me centré en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de la escuela de Ayotzinapa. Considero este caso de una importantísima gravedad y de suma actualidad, porque refleja, sin lugar a dudas, circunstancias que actualmente vive la sociedad mexicana en muchos estados del país. Es importante también resaltar las actuaciones posteriores a estos hechos ante la Comisión Interamericana, donde representantes de familiares de las víctimas solicitaron medidas cautelares a la Comisión para que la misma reclame al Estado por la protección de la vida y la integridad de las 43 personas presuntamente desaparecidas.
y también que adopte medidas de protección para los estudiantes heridos y sus familiares. La comisión, luego de analizar esta petición, solicitó al Estado adoptar las medidas cautelares pertinentes. La situación de los derechos humanos en México es muy preocupante. En septiembre de 2015, la comisión realizó una visita in loco con el objetivo de tomar conocimiento acerca de esta situación y para investigar lo ocurrido en el caso de Ayotzinapa. Luego de esto, la comisión emitió su informe sobre la situación de los derechos humanos en México. En este informe se reconoce una situación alarmante que se incrementa con el inicio de la guerra contra el narcotráfico. A partir de entonces, las situaciones de violencia aumentaron gracias a una política de confrontación contra el crimen organizado. En el informe también se reconocen los factores que inciden en la generación de violencia, destacando en primer lugar a los actores estatales, incluyendo policías, miembros de las fuerzas militares e incluso miembros de ministerios públicos. Y por último, se resaltan las recomendaciones realizadas por la Comisión para hacer frente a esta situación. Para concluir, es importante tener en cuenta que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a través de sus órganos, principalmente la Corte y la Comisión, contribuyeron de manera significativa en el avance en materia de derechos humanos en la región. Cuando los Estados fracasaron en cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, fueron estos dos órganos los encargados de intervenir en favor de las víctimas, obligando a los Estados a cumplir con los distintos principios de justicia transicional. Debemos aspirar y exigir que la jurisprudencia del sistema interamericano sirva como guía a los Estados para llevar a cabo sus respectivos procesos de justicia transicional y evitar que las víctimas sigan recurriendo a organismos internacionales para pedir que los Estados cumplan con sus obligaciones en la materia. Del mismo modo, desearía que estas situaciones aberrantes no vuelvan a suceder, ni en México, ni en ningún otro Estado del mundo. Privar a las personas de sus derechos humanos es poner en tela de juicio su propia humanidad. Muchas gracias.